Seguimos charlando en Dólar Argento. Dólar Argento. Diálogos sobre una obsesión nacional. ¿Se puede ver en la relación dólar-delitos económicos un mapa de poder real en la Argentina? En realidad, el delito más relevante acá es el sistema de evasión de impuestos, porque yo he pasado por toda la gama de factores de poder de regulación del Estado, ¿no? Incluso por la empresa de aguas de la provincia de Buenos Aires, por la recaudación de impuestos provinciales, los municipales, la Nación, la DGI, la aduana. En realidad, ahí está el corazón de la generación de dinero que después, que el de la evasión, no saben dónde ponerlo. Y lo absurdo, digamos, es que la estructura que asesora todo eso es la estructura de los grandes estudios que se dedican a armar hasta las herencias y transferir los fondos, administración de paquetes familiares de herencias acumuladas en sucesivas etapas de antecedentes familiares y que terminan normalmente en algún blanqueo, como el que se hizo en este gobierno y como hizo el anterior, donde yo participé. Lo que se quería en ese que se hizo en la época de Néstor y Cristina fue que aparecieran los dólares que están en las cajas de seguridad. Se calcula que en las cajas de seguridad de Argentina hay entre 60 y 100 mil millones de dólares que están ahí y no declarados. Claro. Entonces había que blanquear eso de alguna manera. El blanqueo actual lo que hicieron fue legalizar lo que tenían afuera en el gobierno, exterior. en el exterior, lo que tenían en el exterior, pero aparecieron grandes sumas, apareció 100 mil millones de dólares en el blanqueo de Macri, ¿no? Entonces, esa masa de dinero y el sistema impositivo argentino es el que genera la mayor masa. Los delitos que le siguen son los ligados por ahí al esquema de narcotráfico, pero en montos de dinero es muy poco, digamos, comparado con el sistema tributario. Por eso la gran discusión de Argentina se dio cuando se aprueba la ley que crea el sistema antilavado en Argentina. El delito que aparece ahí es el delito tributario contra la escuela de los tributaristas argentinos, especialmente asesores de lavadores de las evasiones impositivas, que decían que una cosa era el dinero sucio y otra cosa el dinero negro. El dinero sucio es el producto de un ilícito penal, digamos, ya claramente tipificado como un asalto, un secuestro o el narcotráfico. El dinero negro es el dinero que viene de la evasión impositiva, que viene de una actividad lícita. Claro, pero no se declara. Entonces, lo que pasa es que ese es la mayor cantidad de situaciones. Imaginando solo y lo que se fuga también. Por eso, ahí es lo que se fuga. Es decir, o sea, ellos tienen la obligación de generar ese dinero y después tienen que sacarlo. Entonces, hay todo un armado. El banco ABC, lo tengo que decir porque le pusimos multas y intentamos procesarlo. Se le prohibió en su momento, después se lo volvió a poner en su lugar al gerente del ABC, como se le prohibió ser director de un banco en Argentina, porque había sido director de los bancos y participado en la administración del banco ABC de México, que había lavado todo el dinero del cartel de Sinaloa. Cuando lo trasladan de allá, lo ponen en Argentina y aparece un arrepentido Fabiani del ABC en Europa que dice que acá hay 4.000 cuentas, que la ABC tenía una plataforma donde entraba el dinero y salía para afuera. Bueno, eso es la lógica. Entonces, justamente que sea esa estructura la más poderosa en la generación de dinero negro y sucio, digamos, claro, es lo que necesita es una estructura impositiva muy auditada, donde Argentina tiene una AFIP con capacidad técnica, y mi visión, que me quedó de cuando yo fui director de la DGI, era que era posible
dada la concentración de poder en Argentina, tener un sistema tributario donde los grupos económicos fusionados, que no son más de 200 a 500, Sí. que manejan la mayor cantidad el 60% de la producción de valor en Argentina, pudieran tener oficinas específicas por cada grupo. O sea, pueden tener, hay capacidad técnica con la tecnología actual de poder seguir el grupo auditado, porque los precios de transferencia entre los grupos también esconden ganancias que se van y se terminan declarando como ventas en otro país, costos muy, muy altos acá para que no se declaren las ganancias. Bueno, ese es el desafío. El desafío es que la renta, especialmente de las actividades más concentradas, sea auditada en mayor forma. Y también una discusión sobre el esquema tributario de los bienes de riqueza, digamos, ¿no? Porque la tierra paga relativamente muy poco en relación a la renta agraria. ¿Vos creés que tiene que cambiarse el esquema actual tributario en Argentina? Y yo creo que una reforma tributaria, que yo ya la viví cuando vino el fondo la primera vez a hacer la reforma tributaria que está vigente ahora en el año 90, se empezó a discutir en el 89 después de la hiperinflación. Yo era director de la DGI en ese momento y recibo al Fondo Monetario. Vito Tanzi era el gerente, y ¿qué dice él? Que Argentina no puede ser, dice, que pague de ganancias a los bienes, a los activos, pague solo el 1%. En el mundo el promedio es el 10%, dice él. Entonces tienen que pagar más. Le dice a los ricos argentinos que apoyaban a Menem a lo último. Y entonces dice, ustedes cuando pagan el impuesto al patrimonio neto, como hacen la diferencia entre activo y pasivo, ese patrimonio neto lo dibujan, dicho por el auditor del fondo en la Argentina. Ustedes lo dibujan, entonces no pagan impuestos. Entonces vamos a cambiar el impuesto. Le dice, vamos a pagar el impuesto a los activos en Argentina. Que así lo obligan a que ese activo produzca, pero no, si no produce igual lo pagan. Entonces quiere llegar al 4%, no al 10%. Entonces se va la misión del fondo y se aprueba el impuesto a los activos en la Argentina, que es que no pago por la diferencia entre activo y pasivo, entre el activo y la deuda, sino que pago por lo que tengo en funcionamiento en la empresa. Eso, al año que se fue el fondo y auditó y empezó a funcionar la Argentina en la convertibilidad, la primera petición de la estructura empresarial argentina fue que ese activo se empezara a pagar como anticipo de ganancias. Y se fue diluyendo el impuesto y de hecho no se paga. Ahora quedó el impuesto a los bienes personales, pero toda la ofensiva de hace más de 30 años es que el sistema impositivo argentino se base en el IVA, en el impuesto a los ingresos brutos. O sea, que sea más regresivo. Que sean los que lo pagan todos, ¿no? Es más, esta gente bajó los impuestos a los bienes, el IVA que se pagaban en los impuestos de lujo, en el champán, en las cuestiones importadas. Esta cuestión es una visión estructural de ellos. Entonces, es muy, en una discusión donde va a haber que buscar fondos, para pagar la herencia brutal de la deuda que dejan. Acá hay bolsones de riqueza, digamos, va a ser una discusión, van a haber protestas de los sectores que teóricamente fueron afectados, pero ya Mitre, en su momento, en la crisis de 1890, les pidió un ahorro forzoso para salir de esa crisis a los sectores que podían pagarlo. No sé si va a ser así, lo que sí es real es que la deuda que la generaron la estructura más poderosa de la Argentina y la fugó, no puede ser que se la recarguen a todo el pueblo para pagarla. Y el sistema tributario es el que va a recaudar para pagar, así que vamos a discutir de alguna manera cómo hacen para saldar esta fuga, ¿no? Va a venir un temita interesante. José, ¿hasta qué punto la función de policía del Estado alcanza para enfrentar estos problemas como el problema de la fuga o las corridas cambiarias también, otro tema? El tema es que en realidad el Estado es un esquema de
histórico de generaciones de personal cuyas conducciones se amoldan a las cuestiones de poder y quedan, especialmente en las áreas legales, situaciones que hacen dictámenes y demás que son bastante limitantes cuando uno viene con ganas de modificar la realidad del Estado. Entonces, el primer problema son las estructuras históricas legales que, digamos, el que entra al Estado no puede entrar solo. Se entra con equipo y se entra con incluso la mitad de las leyes escritas antes para poder discutir incluso con las restricciones que puede llegar a tener las áreas legales del Estado. Esa es una práctica. Pero lo que hay que tener en claro es que el Estado mantiene las estructuras legales de regulación, Sí. y que esas estructuras legales de regulación no tienen, vamos a decir, filtro cuando cambia una administración, gana una elección cualquier partido, Sí. ponen los funcionarios y empieza a aplicar la regulación que tiene, incluso a veces leyes que existen y que no se han aplicado. El problema es que esa nueva administración de golpe se encuentra con el verdadero poder del otro lado, que son los grandes estudios de abogados, las estructuras empresarias poderosas, y en ese choque entre la administración y sectores privados no hay rendición de cuentas. O sea, el choque es casi a nivel personal. El votante delegó en esos funcionarios el poder de policía que le da el poder del voto, pero esos funcionarios son personas, y hay toda una cantidad de tentaciones. Los empresarios vienen con presiones a veces normales y presiones extra. Yo pongo un ejemplo de las cosas que me tocó a mí. Por ejemplo, estando en la aduana tuve que avisarle a mi banco que no me aceptaran, porque me decían que podían hacerlo, que no aceptaran depósitos si yo no autorizaba. Si uno autorizaba, claro. Por ejemplo, porque podían hacerme contra tu voluntad, depositar me pueden depositar. Entonces hay que avisarle, porque después viene y al minuto una denuncia, digamos, Claro. alguna cosa así para... Parte de una operación puede ser. Claro, sí. Y las antecedentes de situaciones que pasaron ahí, por ejemplo, Echegoyen se suicidó misteriosamente, uno de los directores, con la mano que no utilizaba. Uno ve cosas, digamos, normales y anormales. El poder de policía, realmente ser ejercido, requeriría un poco más de sostén político de los conflictos que uno tiene ahí, y un poco más de auditoría popular, si se quiere, de las rendiciones de cuentas. No hay lugares de rendiciones de cuentas públicos, digamos. Entonces, yo siento eso como un déficit de los lugares en que he estado, porque no es que no se hacían cosas. Lo que pasa que, para citar ejemplos de situaciones, nosotros congelamos en mi gestión los bienes de los terroristas de Estado prófugos. ¿Por qué? Porque estaban prófugos y la ley antiterrorista argentina me permitió, después que sale, decir que un terrorista de Estado, si está prófugo, no puede tener cuenta corriente ni puede tener financiación. Por la ley internacional, un terrorista... y Argentina tenía, para la época que estábamos nosotros, ya el terrorismo verdaderamente vigente que encontramos nosotros fueron los torturadores de la ESMA, los jefes de la ESMA. Y nos encontramos con empresas armadas por los jefes de la ESMA, fondos manejados en el extranjero y ligados a estructuras del Servicio de Informaciones de acá. Entonces, todo eso lo aplicamos en la ley antiterrorista, con la bronca de algunas organizaciones de derechos humanos que decían que esa ley no hay que aplicarla. Nosotros aplicamos en ejercicio del poder en ese momento con los terroristas que para Argentina en ese momento, y así se lo discutimos al mundo. Cada país elegía los terroristas que supo tener. Los que nosotros supimos tener en este momento eran los terroristas de Estado prófugo y sus estructuras empresariales, que licuaban bienes de los secuestrados. Vendían los bienes, los licuaban, se los depositaban al extranjero. Eso existe hoy.
y existía en Sudáfrica. Entonces aplicamos la ley antiterrorista. Ahora, hubo un prurito para decir que la estábamos aplicando. La gente no sabe, por ejemplo, que cayeron 18 presos, terroristas prófugos. Presos porque fueron al banco a pedir la tarjeta y estaban prófugos. Esa locura existía en Argentina. Entonces, el problema de la difusión y el conflicto que tiene y que van a tener los que de alguna manera tocan distintas funciones, un poco es la auditoría de todo eso y el respaldo, ¿no? José, bueno, te agradecemos que hayas estado acá y el libro que nos has dejado, una compilación que hiciste justo a Santiago Llaudat, La teoría de la desconexión de Samir Amin, una opción para Argentina frente a la crisis global. Y la última pregunta que hacemos a todos los invitados, ¿cómo imaginás una Argentina desdolarizada? Y una Argentina desdolarizada la imagino con una capacidad de retener el excedente acá, donde los que tienen esa capacidad de ahorro lo pongan no a especular con la tasa de interés del 70%, sino en actividades que tengan unas rentabilidades normales, de medias de los países, donde ese sistema de tener ganancias que se crea habilite un ahorro interno, que es el gran problema, ¿no? De todo el esquema teórico, porque la tensión de la dolarización prácticamente coloniza toda la cabeza de la población. Entonces, el que va a ahorrar hoy es difícil decirle que la ponga en el banco, y los ahorros minoristas también tienen un problema, que es que son capaces de ir comprando de 50, de 100, aunque parezca mentira, que ahora pusieron el límite de 100, pero se están vendiendo $100, porque hay un tema que el pequeño ahorrista no tiene otro lugar donde ponerla. Si va a cambiar el auto en un año, junta dólares. Esa es una situación que se puede... que el microcrédito no dolarizado es una cuestión que se puede encarar. Y requiere todo un cambio cultural básico, pero hay que empezar a hacerlo, porque ya es la segunda vez que van a intentar dolarizar y ya no le salió, digamos. Es decir, Argentina es duro de entregar el peso, aunque el peso no le sirva, digamos. Entonces viene una discusión de qué hacemos con un sistema que permita generar ahorro interno y sobrevivir con ese ahorro. El desafío del Banco Central, básicamente. Gracias, José. Gracias a ustedes.